Acción. Buenas noches, muchas gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos una vez más. Hoy lunes 15 de diciembre. Wow, estamos en la mera cinturita del mes número 2, el último mes del año. Qué alegría porque pues hasta aquí estamos bien, ¿no? Creo que pasamos de todo, muchas cosas suceden durante un año, imagínense, son 12 meses, pero si estamos vivos y respirando, como siempre lo digo, es porque el propósito de nuestras vidas se sigue cosiendo, se sigue perfeccionando. Sergio, bienvenido una vez más. Muchas gracias, muy feliz de nuevamente estar acá compartiendo con ustedes y creo que esta noche es una de las últimas del año, ¿verdad? Antes de acabar el año, es un gusto estar otra vez acá y pues muy bendecido, la verdad. Sí, una de las últimas, de verdad. ¿Nos quedan cuántos lunes tenemos? Dos todavía, creo yo, ¿verdad? Dos. Bueno, a los que se están conectando con nosotros, muchas gracias. Sabemos que hay personas que nos bendicen y nos apoyan compartiéndolo, dejando sus comentarios. Crean que de verdad nos apoyan bastante y nos animan, nos motivan a seguir haciendo este tipo de contenido que lo hacemos. Y siempre me gusta recordar cuál es el propósito, cómo es que iniciamos haciendo este tipo de contenido, porque vimos en las redes sociales, especialmente en TikTok, hay un montón de tipo de personas literal haciendo muladas, haciendo cosas que no edifican y no tienen miedo, o sea, no les da pena, no les da algún tipo de vergüenza, no, y no son cosas que merezcan honra o que sean dignas de admiración. Y luego decimos, ¿y nosotros cómo nos asustamos o cómo tenemos miedo y no tenemos el valor para hacer algo bueno? Entonces, bueno recordar por qué hacemos esto y cada vez que lo recuerdo, pues me motivo a seguir y no a desmayar. Y creo que también es lo mismo en tu caso, ¿verdad? Y también los animamos para que ustedes encuentren alguna manera de de comunicar lo bueno que tengan en sus mentes, en sus corazones, y no tengan miedo. La Biblia siempre nos exhorta a no tener miedo también. El tema del día de hoy es engaño, deseos engañosos. Y bueno, es un tema que hoy queremos desarrollar con ustedes. Y para eso quiero dejarle el espacio a Sergio, que nos va a dar el banderazo de salida y vamos a arrancar con deseos engañosos. Pilas ahí, tomen nota y bueno, comenzamos. Muy bien, sí, pueden tomar notas, también si quieren corroborar los versículos bíblicos, ver que como base estamos usando la palabra, pues también lo pueden hacer. Se titula Deseos engañosos, ¿verdad? Y creo que desde el título ya podemos sacar nuestras conclusiones. Creo que cuando nosotros deseamos algo es porque ese algo lo queremos realmente, pero probablemente nunca nos demos cuenta que las cosas que deseamos o que queremos al final resultan dañinos a nuestra manera de vivir, a nuestro corazón, a nuestra mente, o en algo nos va a afectar, ¿verdad? Pero pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta de cuáles son esas cosas que el Señor Jesús nos advierte para que no hagamos. La palabra misma nos dice cuáles son las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no. Vamos a leer Efesios 4, 17, que dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Acá Pablo estaba hablando y les estaba diciendo a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, que no vivan como los otros gentiles, no anden como los otros gentiles, refiriéndose a las demás personas, ¿verdad? Que están lejos de Dios, que andan en la vanidad de su mente, dice. En nuestra mente, cuando nosotros no nos hemos encontrado con Cristo Jesús, hay puras vanidades y en esos momentos nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que el Señor Jesús abra nuestros ojos. Y puede abrir nuestros ojos cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él. Pero también dice de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuando nosotros pensamos que en nuestras propias cualidades, en nuestros propios pensamientos podemos realizar cosas grandes o cosas buenas, acá la palabra nos contradice porque dice que
lo voy a volver a leer, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice. Cuando nosotros decidimos accionar fuera de la voluntad de Dios, también estamos corrompiendo la voluntad de Dios. Eso quiere decir que en nosotros hay una ignorancia. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de poder ser como el Señor quiere porque estamos lejos de Él. Y estando lejos de Él, estamos en ignorancia. Pero acá Pablo sigue diciendo, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice. Acá Pablo claramente le está hablando a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos y les está advirtiendo de esas cosas que todos los demás hacen. Y creo que en nuestro tiempo se están viendo momentos y tiempos similares como Pablo en ese momento los estaba viendo. ¿Por qué? Si nosotros volteamos a ver las redes sociales, vamos a estar inundados de puras cosas malas, de puras cosas que no están bien, que no están correctas. Sin embargo, nosotros en ocasiones decidimos seguir esas tendencias, esas modas, sin importar a qué nos llevan, sin importar cómo resultan eso en nuestra vida. Pero si nosotros creemos que con las cosas que nosotros hacemos, a pesar de asistir a la iglesia, a pesar de adorar a Dios y todas esas cosas, pensamos que no nos va a afectar, pues acá la palabra de Dios dice que si nosotros estamos ajenos de la vida de Dios, somos ignorantes. Y dice también que por la dureza de su corazón. Y cuando nosotros tenemos dureza de corazón, es ahí cuando no somos sensibles al Espíritu Santo y a lo que Él quiere. Entonces, si acá hay una lista de las cosas que hacen las personas que son ajenas a la vida de Dios, la pregunta sería en este momento, ¿cuáles serían en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, esos deseos que quizá en algún momento lo anhelamos, lo queremos, pero que al final son engañosos? Ah, bueno, es una pregunta. Cuando hablas de deseos engañosos, yo estaba pensando en una Coca-Cola con hielo. Creo que, bueno, quiero poner esto, por ejemplo, porque cuando estamos tal vez trabajando o simplemente tenemos sed y decimos, ah, se me antoja y que me quita la sed una coca bien fría. Pero no sé si te has dado cuenta que está bien rico, te tomas una Coca-Cola fría, no es por hacerle publicidad, no nos pagan ni nos conocen. Pero la sensación de momento sí te sacia, pero después te produce más sed. Creo que eso es lo que viene a mi mente cuando hablamos de deseos engañosos. Vino eso en mi mente porque es un engaño, o sea, realmente nos da esa sensación, pero no, solo es una sensación momentánea, no es algo duradero, no es algo que realmente cumple con el objetivo, con el propósito que estamos buscando. Pero se me fue tu pregunta, no sé si voy ahí por cuál era tu pregunta, igual repetimos. ¿Cuáles son en nuestra actualidad los deseos engañosos? Bueno, digamos, deseos engañosos, creo que el ejemplo que puse es en cuanto a la vida, digamos, a nuestra vida natural. Ahora, yo creo que, digamos, deseos engañosos para nuestra vida moral, yo creo que también un ejemplo puede ser, bueno, primero quiero compartirles que cuando dice en el versículo 17 que los gentiles andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento ¿qué? Esta palabra, entenebrecido, dice, si ves, andan en la vanidad. O sea, así es como viven los gentiles. Y es a lo que nosotros no debemos de imitar. Entonces, ¿pero qué es la vanidad del pensamiento? Dice, el hecho inevitable de que toda esta capacidad de comprender caiga en el vacío, porque lo que intenta captar es pura nada, un engaño, un espejismo. En este mundo suyo, dice, o sea, habla que es algo en él mismo. Dios no es ya principio, medio ni fin, sino un puro ídolo de él propio yo. Entonces, creo que la vanidad
del pensamiento es cuando nosotros todo lo relacionamos a nosotros mismos, cuando ya no permitimos que la soberanía de Dios, que es el ser supremo, que es el verbo, realmente forme parte de nuestras vidas. Entonces ahí caemos en la vanidad del pensamiento. Pero un engaño para la vida moral creo que es cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en algo que solo es momentáneo, como la sed que sacia a una Coca-Cola. Precisamente hoy estaba escuchando una frase de alguien que estaba hablando acerca de crear buenos hábitos en la vida y cómo nosotros podemos construir buenos hábitos en nuestra mente, entrenar a nuestro pensamiento a tener buenos hábitos que realmente nos ayuden. Y ponía un ejemplo que, vamos a ver, se me fue, se me fue volando. Vamos a ver qué era lo que iba a decir. Un minuto. Mm, sí, es que sí, no sé por qué se me fue volando, se me escapó, tengo que agarrarlo. Mm, bueno, lo voy a recordar y se los voy a decir. Pero el engaño es eso, de que pues nosotros pongamos nuestra confianza en cosas que no perduran, en las cosas que son momentáneas. Entonces nosotros tenemos que aprender a realmente no dejarnos engañar, como lo que dice en los versículos más adelante. En el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Creo que allí está una de las respuestas para que nosotros empecemos a darnos cuenta en qué engaños estamos viviendo, digamos, en qué engaños, porque acá nos menciona de cómo viven los gentiles, pero también acá nos exhorta porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Entonces, creo que sí es un engaño cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en las cosas naturales y no en las cosas eternas, pues como lo dice la Biblia. Sí, y pienso que nosotros tenemos de alguna manera ejemplos en la vida cotidiana que podrían resultar de una misma manera en la vida espiritual. Por ejemplo, la alimentación diaria, ¿verdad? Si nosotros comemos mucha comida procesada, al final en nuestro cuerpo va a haber resultados, Mucha ¿verdad? hamburguesa. Sí, mucha hamburguesa, muchos tacos y así, ¿verdad? En nuestro cuerpo también se va a reflejar lo que estamos consumiendo. Hoy no hemos comido por si alguien nos quiere invitar, Ajá, ¿verdad? si alguien quiere venir a dejar acá. Y si nosotros nos alimentamos con comida saludable, que tiene nutrientes y todas esas cosas, al final también se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, en nuestras energías del día a día. Y lo mismo pasa espiritualmente. Si nosotros consumimos puras cosas malas en internet, escuchamos puras cosas malas, al final lo que vamos a sacar también es malo. ¿Por qué? Porque de eso estamos llenando nuestra mente, Sí. nuestro corazón, nuestro espíritu. Nosotros en nuestro pensamiento pensamos que no afectamos al espíritu cuando estamos escuchando, viendo cosas que no deberíamos. Sin embargo, sí lo estamos Sí. haciendo, lo estamos afectando porque pues somos uno solo, ¿verdad? Somos tripartitos. Y también en eso creo que concluye el propósito de la palabra que nos da Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice, primeramente nos da los ejemplos que hacen los gentiles, ¿verdad? Nos dice que los que tienen pensamientos de esa manera es porque están lejos Sí. de Dios, de la vida con Dios, dice y que encima hay ignorancia en ellos. Entonces, si nosotros decidimos ser como Jesús, imitar la vida de Jesús, imitar a Jesús mismo, pues también hay cosas que nosotros en algún momento tendríamos que sacrificar, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice en Gálatas 2:20, dice de la siguiente manera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Y acá dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y creo que eso es algo que nosotros lo leemos y lo dejamos pasar. Pero si nosotros nos detenemos a leer, dice, ya no vivo yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tus decisiones, tus deseos ya no son Dominantes. ya no son dominantes. Y aún aunque lo fueran, ya no estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida en Cristo. Estás viviendo la vida con Cristo. Y de esa manera nosotros podemos actuar en base a lo que la voluntad de Jesús quiere para nuestra vida. Si nosotros decidimos no vivir, no hacerle caso al Señor Jesús, pues ya sabemos lo que dice Pablo respecto a eso, lo que dice la palabra de Dios respecto a eso, ¿verdad? Pero acá claramente nos dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. Nosotros todavía seguimos viviendo en la carne, ¿verdad? Pero acá nos dice la palabra de Dios que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Si nosotros decidimos vivir la vida de Cristo, vivir como Cristo Jesús quiere que vivamos, también vamos a tener resultados, tal como lo leíste tú hace ratos en Efesios 4:20, que dice, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo, así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De ahí nace el tema, ¿verdad? Dice, está viciado, dice. Si nosotros seguimos con nuestra pasada manera de vivir, eso quiere decir que no hemos conocido a Jesús, que no le hemos encontrado, que no hemos tenido ese encuentro como lo tuvo Pablo cuando se le cayeron las escamas de los ojos. No lo hemos tenido. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar a Cristo Jesús en oración, buscar a Dios ahí para que tenga esa repercusión en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, y se me caigan esas vendas de los ojos y poder ver esas cosas que todavía están mal en mí y así poder cambiarlos. Pero es muy importante que nosotros nos preguntemos esto, si estamos siguiendo nuestros deseos engañosos, si estamos siguiendo las cosas malas que nuestra mente nos dicta, es necesario preguntarnos, ¿realmente he conocido a Jesús? ¿Realmente estoy juntamente con él crucificado, tal como lo acabamos de leer? Y si no, pues creo que esta es una hora buena para poder hacerlo, para poder acercarse a Dios. Creo que nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es simplemente seguir su voluntad y en base a eso, pues nosotros vamos a ver reflejado ese cambio en cada uno de nosotros. Sí. Una pregunta que podríamos hacernos también en este tiempo es, ¿cuáles son esos deseos engañosos que hay dentro de mí? O sea, ¿qué tipo de deseos son correctos y qué tipo de deseos de los que tengo son un engaño y una distracción para que se perfeccione la voluntad de Dios en mi vida, así como su propósito? Y le pusimos deseos engañosos porque soy un poco más curioso, ¿verdad? Pero queremos ir viendo el por qué la Biblia nos exhorta a que nosotros nos cuidemos de eso. Acá en el versículo 22 dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos invita a que nosotros nos despojemos del viejo hombre, porque el viejo hombre está contaminado, ya está afectado por esos deseos engañosos. Entonces, por naturaleza, nosotros tal vez somos dados a las cosas vanas, somos dados a lo momentáneo, somos dados a lo que, al placer instantáneo, a todo lo instantáneo y no a lo que es verdadero y a lo que realmente contribuye algo a nuestra vida. Por eso en el versículo 22 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Entonces, acá también encontramos la manera de cómo nosotros podemos ir reemplazando o podemos cambiar nuestra vieja manera. ¿Cómo podemos renunciar al viejo hombre? Porque aquí lo que la Biblia dice es que despojémonos del viejo hombre. Entonces, es un cambio total, es un cambio radical
no es como que opácalo. Y ya vino a mi mente lo que quería comentar hace rato, es cuando hablaba de hábitos. Hablaba una persona de que tal vez nosotros, un ejemplo, que puede que tú en la mañana o todas las mañanas cuando te despiertes, lo primero que haces para activarte es tomarte café. Ese es un hábito, construyes un hábito. O cuando te sentís de repente aburrido, deprimido, pues pones una película o ves una serie en Netflix porque de alguna forma entonces encontrás como que satisfacción. O cuando ya estás aburrido y estás estresado, deprimido, pues no sé si tienes algún vicio, tal vez de repente algún cigarro, o te vas y te refugias en el licor porque en eso ya no te sientes aburrido y ya no te sientes estresado. Ese es un ejemplo también de engaños, de deseos engañosos. Pero si nosotros cambiamos la cultura, decía esta persona, de que cuando nos duela la cabeza, en vez de ir primero al medicamento, ¿por qué no vamos y oramos hasta que se nos quite el dolor de cabeza? ¿Qué pasaría? Decía esta persona. Si en la presencia del Señor hay sanidad, si en la presencia del Señor hay paz, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y contra tales no hay ley, dice la palabra del Señor. Son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no empezamos a construir hábitos que nos permitan gozar de esos frutos? Entonces, bueno, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina, pero solo es momentáneo, solo es por un ratito. Sí, te ayudó la aspirina, ok, tranquilo, pero mientras pierde fuerza, de nuevo el dolor viene. Entonces ahora te tomas uno y después ya no te tomas uno, te tomas dos porque uno ya no te hace efecto. Y se vuelve muchas veces un hábito de nuestra vida. Creo que también esos pueden ser pensamientos engañosos que nosotros o culturas engañosas que hemos cultivado y los hemos hecho parte de nuestra vida. Pero ¿qué pasa si empezamos a cultivar hábitos en el que la oración sea la respuesta a todas las cosas? Y de esa manera nosotros empezaríamos a gozar de los frutos del Espíritu Santo. Por eso la invitación de la Biblia es que nosotros nos despojemos del viejo hombre, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios y a la justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Nos damos cuenta que todas las cosas que vimos antes de los gentiles no está hecho conforme a la semejanza de Dios. Cuando nosotros vivimos de esa manera, no nos estamos comportando conforme a la semejanza de Dios. Y creo que como buenos hijos debemos de ser buenos imitadores de Dios, buenos imitadores del Padre. Ahora, si fuéramos hijos del mundo o hijos del diablo, entonces no habría problema en imitar las cosas de los gentiles, en imitar ese tipo de acciones que la gente sin Cristo hace. Pero como nosotros ya somos hijos de Dios, ya somos lavados por su sangre, entonces sí debemos de ser, debemos, como dice esto, debemos de vestirnos del nuevo hombre, como dice el versículo 24, creado a semejanza de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando leo este versículo también viene a mi mente lo que dice en el libro de Mateo. Tú eres más, como eres más joven, tienes una memoria más fresca y tal vez tendrás la cita donde dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos dice el reino de Dios y su justicia. Y acá dice también, creado a semejanza de Dios en la justicia. Si nos damos cuenta, siempre tenemos la invitación que busquemos primero la justicia de Dios. Entonces, si estamos haciendo algo o estamos viviendo de alguna manera y que no estamos aplicando y practicando, buscando la justicia de Dios, nosotros estamos viviendo un engaño, creyendo que por, no sé, porque estoy haciendo lo otro o esto, estoy en lo correcto, pero puede ser un engaño, porque tal vez es placentero para mi conciencia, pero no todo lo que te hace sentir bien en tu conciencia realmente es lo correcto ante los ojos de Dios. Y bueno, no me voy a quedar yo con el micro porque después hay mucho que decir. Y queremos que también ustedes comenten, por favor, que dejen tal vez esos comentarios, ¿verdad? ¿Qué ejemplos de deseos engañosos, ejemplos sí, de eso? ¿Qué se les venga a la mente? Ayúdenos y compartamos de esto. Así es, excelente. Bueno, la palabra de Dios
nos dice claramente lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano decide de alguna manera ser indiferente a lo que el Señor le está pidiendo. Y creo que eso es causa de la dureza de nuestro corazón. Pero cuando nosotros decidimos darle un alto a nuestra vida, aun cuando parezca que va bien todo, aun cuando parezca que no hay nada malo en las cosas que estamos haciendo, cuando le ponemos un alto y le damos a Jesús el mando de nuestra vida, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que las cosas que nosotros creíamos buenas no terminan siendo tan buenas. ¿Por qué? Porque no van acorde a lo que Dios dice. Y por eso es importante que antes de construir nuestra moral, creo que cada persona tiene distintas morales, por así decirlo. Muchas veces lo que a mí me parece bueno no es bueno para ti y así, ¿verdad? Pero creo que cuando nosotros regimos nuestra moral en base a la palabra de Dios, en base a la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros creemos correctas, pero que en realidad no lo son. Pero todo eso solo sale a relucir cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos acercamos a Cristo Jesús y cuando lo conocemos realmente, tal como dice acá en el versículo 21, dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está siendo que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Ahora, si tú sabes que has conocido al Señor Jesús, que has sido enseñado de Jesús, creo que no es correcto y no es justo que te estés aferrando al viejo hombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros inconscientemente estamos rechazando la sangre de Cristo Jesús. Porque si nosotros nos aferramos a la pasada manera de vivir, aún habiendo conocido al Señor Jesús, ¿qué estás declarando con tus acciones? Estás declarando que Jesús no ha tenido poder para sacarte de ahí, para enseñarte lo nuevo que tiene para ti. Creo que si nosotros sabemos que Cristo Jesús murió por nosotros, que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, vivió en santidad por cada uno de nosotros, fue perfecto hasta la cruz. Y si con eso no, con saber eso no has cambiado tu manera de vivir, realmente estás demostrando amor, realmente estás demostrando que Jesús ya hizo el cambio en ti o que fue suficiente el amor que te dio para hacer el cambio en ti. Creo que está en tu decisión el seguirle o no. Obviamente Él nunca te va a obligar, nunca nos va a traer a la fuerza, ¿verdad? Es nuestra decisión, pero acá en el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchas personas que sí se enojan por todo y se enojan de verdad y aparte de que se enojan, dura mucho tiempo su enojo, ¿verdad? Acá, Pero eso es un engaño también. El ¿crees vivir que sí? enojado. Sí, y creo que también el estar enojado mucho tiempo es engañarse a uno mismo, porque muchas veces lo hace uno con la intención de que, bueno, me voy a enojar para que él se dé cuenta o para que sepa lo mucho que me molestó, o lo hacemos de una manera para atraer la atención o atraer sí, la atención de la persona y no pasa. Y muchas veces nosotros sabemos también que no va a pasar y sabemos que no vamos a conseguir nada con el enojo, sin embargo decidimos estar enojados, pues también son engaños y por eso la Biblia nos exhorta a que nosotros nos quitemos de todo eso. Dice que quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es un engaño, es una mentira que el diablo viene a poner en nuestro pensamiento. El diablo viene y te dice, enojate porque de esa manera te das a respetar o te ganas el derecho. Son mentiras, son engaños del diablo.
y no es como nosotros tenemos que hacer. Por eso, no sé, pero hace eco con el ejemplo que puse hace rato. Si nosotros fuéramos hijos del diablo, entonces está mal, no estaría mal que le hagamos caso al diablo, ¿verdad? Que hagamos caso a sus mentiras y que nos airemos y nos airemos una semana o un mes, pues estaríamos en lo correcto porque estaríamos obedeciendo a la voz del diablo. Y donde dice que no salga de nosotros, ¿qué? Ninguna palabra corrompida. Pues la mentira del diablo es que maldigas, que di palabras, di eso, que esa es la manera de defenderte. Son mentiras. Pero como nosotros no somos hijos de él, por eso la Biblia nos exhorta a que nosotros renunciemos a todo eso para tener una para tener la nueva vida en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros manifestar la nueva vida en Cristo? Es no haciendo caso a la voz del diablo, a las mentiras, a los engaños del diablo que nos hace creer que enojarnos es correcto. No, entonces, si son enojados, además, se van a ganar más arrugas. Uno se ganan arrugas, ¿qué más? Se enferman. ¿Cómo se llama este órgano que está relacionado directo al enojo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, la bilis. ¿Cómo se llama eso? Esa cosa que les quitan, ¿cómo se llama eso? Somos malos para... Bueno, vamos a tener que memorizarnos las partes de nuestro cuerpo. Pero son mentiras del diablo. Nosotros no debemos de hacer caso a eso, a esas mentiras. Y cuando encontramos todo eso, por eso la Biblia nos exhorta y nos dice que quiten de ustedes, no hagan caso a eso. O sea, es como Dios diciéndote hoy, no ignora eso, desecha eso, porque eso es un engaño vivir en eso. Y el que se hace daño es uno mismo porque se priva del gozo del Señor que nos da fortaleza. Entonces, es importante que podamos nosotros saber cuáles son esas cosas que el Señor Jesús nos dice que no hagamos y pues no la hagamos, ¿verdad? Claro ejemplo está en el enojo, que uno se daña a sí mismo si se enoja, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, o sea, entonces es clara la palabra. Ni deis lugar al diablo, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Cuando nosotros pecamos, hacemos cosas malas, estamos contristando al Espíritu Santo. Y creo que cada uno de nosotros, siendo cristianos, conociendo a Dios, sabiendo cuál es la obra, el milagro que Él hizo en nuestra vida, creo que nosotros no queremos contristecer al Espíritu Santo. Y acá la palabra nos dice, no contristen al Espíritu Santo. Fuimos sellados por Él, fuimos marcados por Él, somos de su pertenencia y no se me hace justo que con nuestras acciones lo pongamos triste, ¿verdad? Y dice el 31, quítense de vosotros toda amargura. Otra vez dice enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mira que en estos versículos ya mencionó dos veces el enojo. Sí, ya dice enojo, ira, dice gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, creo que hay muchas personas todavía, aún siendo cristianos, que son enojados, ¿verdad? O somos enojados. Pero acá la palabra de Dios nos dice, nos repite varias veces que no nos airemos, no, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, creo que es importante y por eso hay muchos engaños, digamos, que en la vida cristiana porque pensamos o vemos el enojo como algo inofensivo, pero por algo es que la palabra de Dios nos lo está advirtiendo, ¿verdad? Que no nos enojemos, que no tengamos ira, que no haya gritería y maledicencia y toda malicia, dice. Entonces, hay cosas que la palabra de Dios nos advierte que probablemente son deseos que nosotros tengamos de hacerlo, son deseos que nosotros tenemos de realizarlo, pero antes de todo eso, pues recordemos cuál fue la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, que Él se entregó, que Él murió por cada uno de nosotros y se entregó con amor, se entregó sin dejar nada atrás, ni siquiera su sangre. eh,
lo contuvo, ¿verdad? Derramó hasta la última gota de sangre. Entonces, cuando nosotros querramos cambiar realmente nuestra vida, lo que tenemos que hacer es conocer a Cristo Jesús, conocer a Él, porque solo Él es el que nos puede hacer cambiar, nos puede hacer quitar las vendas de nuestros ojos y de esa misma manera también nosotros vamos a poder mejorar nuestra vida, cambiar nuestra vida a bien. Pues la nueva vida en Cristo implica no tener ninguna de de estos caracteres que la Biblia menciona en nosotros. La nueva vida en Cristo es renunciar a la ira, al enojo, al mal vocabulario, pero también quisiera, bueno, complementar lo que dice el versículo 30, cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Creo que una de las maneras también que realmente contristamos al Espíritu Santo es cuando nosotros nos rebelamos. O sea, la rebeldía, la desobediencia es algo que hace triste al Espíritu Santo. Y en Isaías 63, en su verso 10, acá lo dice de la siguiente manera. Dice, mas ellos fueron rebeldes y conquistaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, acá dice que el pueblo se volvió rebelde, dice, mas ellos fueron rebeldes y contristaron su Santo Espíritu. Entonces, la rebeldía es una de las cosas que ponen triste al Espíritu Santo. Entonces, pero la nueva vida en Cristo ya no te permitiría ser rebelde. O sea, tener una nueva vida en Cristo es ya no ser rebelde, es ser obediente, ser una persona atenta y cumplir la orden, la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos contradiciendo al Señor, pues lo estamos entristeciendo. Y de esa manera nos estamos dejando engañar. Estamos siendo engañados. Creo que hay muchos deseos engañosos que no nos permiten disfrutar de la nueva vida en Cristo, de cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo. Y el hacer caso a todos esos engaños, pues nos privamos nosotros mismos de los frutos del Espíritu Santo, de toda esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y esperamos que también ustedes hayan tomado notas. ¿Tenés algo que agregar? Ok, muy bien, entonces dale. Vamos a leer el último versículo de, del capítulo 4 que dice de la siguiente manera. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acá la palabra de Dios es clara, nos dice que seamos benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos a nosotros mismos, como Dios también nos perdonó a nosotros. Entonces, si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, hagamos caso a lo que está escrito en la palabra de Dios, y lo que está escrito en la palabra de Dios, pues lo encontramos acá en la Biblia, incluso en tu teléfono puedes descargar la palabra de Dios. Sí. Entonces, pues es importante leerlo para que también nos reflejemos nuestras actitudes, nuestras cosas que aún están mal dentro de nuestro corazón. Este es como un espejo que te hace ver cómo sos tú realmente. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios, y si nosotros queremos hacer el cambio verdadero en nuestra vida, pues también leámosla. Pero acá la palabra es clara y te vas a ver confrontado por ella, pero es para un cambio a bien, no a mal. Y de esa manera, pues esperamos que hayamos podido transmitir correctamente el mensaje de la palabra de Dios para que así podamos nosotros concientizarnos y hacernos partícipes de la gracia de Dios y la misericordia de Él. Bueno, entonces ustedes sean como los colibríes, seamos como los colibríes. Escuché no sé si llamarlo anécdota tal vez. Dice que el buitre y el colibrí ambos viven en el desierto, pero a pesar de que ambas especies, ambas aves viven en el mismo lugar, el buitre siempre tiende a ir a buscar lo muerto. Él anda buscando animales muertos, la carne muerta y se alimenta de lo muerto. Pero el colibrí siempre anda buscando
en las cosas vivas. Siempre anda buscando en lo que vive, su alimento. Entonces, él se alimenta de lo que tiene vida, pero el buitre se alimenta de lo que ya está muerto. Entonces, seamos nosotros como el colibrí. Si entramos a internet, no seamos buitres buscando entre lo muerto, buscando entre las cosas que no nos edifican, sino que busquemos y edifiquémonos cada día, que es para nuestro provecho. La semana pasada estuvimos viendo consejos de la palabra de Dios. Si no han visto el programa de la semana pasada, los invitamos para que vayan y lo vean. Está todavía en Facebook, creo que en YouTube todavía no está disponible, pero está en Facebook y véanlo. También ahí aprendimos, nos dimos cuenta que es para todo tipo de persona el adquirir sabiduría. No solo es para los cristianos, no solo es para los seguidores de Jesús, sino que ser sabios nos da a nosotros mayores posibilidades de tener una vida exitosa. Y creo que todos queremos ser exitosos en la vida, no dependiendo de que si eres cristiano o no eres cristiano, pero te invitamos también a que tú busques la sabiduría. Y cuando tú entres al concepto de sabiduría, te das cuenta que también es obedecer la palabra de Dios. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esto, lo que son deseos engañosos. Entonces, no permitas que esos deseos engañosos, que la mentira te aparte del propósito que Dios tiene para tu vida, o que eso impida el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Pues al final nosotros nos vamos a privar de los frutos del Espíritu Santo, y creo que todos debemos de tener la nueva vida en Cristo, porque ya le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, ya le recibimos como nuestro Señor. Entonces debemos de cambiar, sí o sí tenemos que cambiar. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, despojarnos del viejo hombre, ya no decir, es que yo era o yo soy un poco así. No, ahora tendríamos que hablar, yo no hago eso porque ahora soy un hijo de Dios. Yo ya no pienso así porque soy hijo de Dios. Es la expresión correcta para ir renunciando a todo eso, y pues nosotros estamos también profetizando y declarando vida antes que muerte sobre nosotros. Que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes 20, ¿qué? 21. No, 22. El lunes 22, martes 23, miércoles 24, cierto. Bueno, nos vemos el lunes 2 noches antes de Nochebuena, ¿verdad? Sí, antes de Nochebuena. Y muchas gracias por conectarse con nosotros. Es Nochebuena, ¿verdad? No.